en el estudio de la Septuaginta. ¿Era más fácil que el griego? ¿Por qué se popularizó tanto? El griego es un idioma muy técnico, pasaría como el inglés, muy específico. Y era el idioma más académico con la influencia desde Grecia, la filosofía griega, los filósofos griegos. Cuando el imperio griego, el imperio helenístico, especialmente a través de Alejandro Magno, se extiende, entonces con él la influencia de los griegos va a llegar a la clase noble. Pasa lo mismo en cualquier sociedad donde hay una influencia de la clase dominante y va a dominar sobre los demás. Por eso el inglés, poniéndolo en nuestros días, que es la clase dominante económica, Estados Unidos, va a ser necesario que los que quieran hacer algún tipo de transacción económica aprendan inglés para hacerlo. Lo mismo va a pasar con el griego. El griego es la fuerza intelectual por los filósofos griegos y la fuerza económica por esta abertura de mercados. El latín, sin embargo, va a ser hablado por los soldados, los más bruto, así que va a ser dejado a un lado en esa época. Y va a ser por eso el griego como lengua predominante o dominante. Muy bien. Pues estamos en la página 2015, 2014. Es para empezarlo justamente donde terminamos. En la página 14, el punto 16 es lo último que leímos en cuanto a la influencia de Alejandro Magno en Palestina. Decíamos que perteneció a la dinastía de los Lágidas, su relación en Egipto y después la importancia de la traducción del Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego. Y decíamos también, y esto es interesante, Josué, es que el hebreo era una lengua muy difícil de aprender, así que había poca gente que podía leer directamente el hebreo. Sin embargo, cuando la Biblia, como hoy veremos, el Antiguo Testamento es traducida al griego, los judíos van a empezar a usar el griego también dentro incluso de las sinagogas. Y va a haber ahí una influencia del griego, no solo en la filosofía o en la economía, sino también en el mundo religioso. Y para ello empezamos ahí en el punto número 17, 2.17, página 14. En el plan divino, primero, se estableció una lengua común. Luego las escrituras del Antiguo Testamento fueron traducidas del hebreo a dicha lengua. Los de habla griega podrían conocer las escrituras por medio de esta traducción que se conoce como la versión de los 70. La versión de los 70. Ahora, muchas veces esa versión la representamos con el número romano 5, 50, 60, 70. Y este número, el número 70, en numerología romana, se le conoce como la Septuaginta. Septuaginta. Esta va a ser la traducción desde el hebreo, pasando por el griego. Y esto va a ser la traducción del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Es importante. No es la traducción del Nuevo Testamento, es la traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego. Y ahora, sí. Porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. El Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Estamos aquí todavía en el periodo intertestamentario, en esos 450 años. Así que el Nuevo Testamento no está escrito. Ahora, lo veremos, y esto es un poquito de introducción de bosquejo, pero veremos que cuando llegamos al Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento va a ser escrito en un idioma griego llamado koiné. El koiné es griego común, el griego hablado por la gente. Pero lo que es interesante es que el Nuevo Testamento, cuando menciona versículos del Antiguo Testamento, no lo menciona desde la versión hebrea, sino desde la versión griega Septuaginta. O sea, cuando el Señor Jesús mencionó, por ejemplo, cuando dice, escrito está,
Entonces dice un versículo del Antiguo Testamento, ese versículo que él dirá lo va a decir desde el griego, desde la Septuaginta. Por eso no sé si os ha pasado alguna vez que encuentras un versículo en el Nuevo Testamento y lo buscas en el Antiguo y no es exactamente igual. ¿Lo habéis notado? A ver, no es que sea una gran diferencia, pero a lo mejor hay palabras como con otro orden o hay sinónimos que no se mencionan. Eso es debido a que se estaba utilizando la Septuaginta, el griego, y nosotros, nuestra Biblia, no es traducción de la Septuaginta. Nuestro Antiguo Testamento no es traducción de esta Biblia, es traducción del texto hebreo masorético de los monjes masores, escrito mucho antes de la Septuaginta. Del Antiguo Testamento. Nuestro es traducido del masorético. Eso es. Por eso cuando nosotros utilizamos una traducción, 1909, Reina Valera, 1960, la que estamos ahora haciendo con la Sociedad Bíblica Trinitaria, la traducción la hacemos desde el hebreo, no lo hacemos desde la Septuaginta, sino desde el hebreo. Pero el Señor Jesús, cuando Él mencionó los versículos del Antiguo Testamento, los menciona desde el griego de la Septuaginta. Es una curiosidad que nos hace pensar en muchas más cosas, como ya veremos. Porque lo que debemos decir es que la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento en hebreo. Por lo tanto, como traducción es una traducción, no es el original. El original fue escrito en hebreo. ¿Sí? 70, ¿por qué? 70. Vamos a verlo aquí, pero esto es lo que dicen y sabemos, los estudiosos nos dicen que no pudo ser. Pero dicen la historia que 70 escribas durante 70 días se encerraron en una cueva y en esos 70 días tradujeron todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y como lo hicieron 70 sabios, por eso se llama la versión de los 70 o Septuaginta. Interesante este nombre que recibió. Muy bien. Pues vamos a introducir esta versión, ahora que hemos hablado un poquito de ella, pero vamos a intentar conocerla más y ver también su importancia para el mundo nuevo testamentario. El segundo hecho notable, dice nuestros apuntes, de la época de influencia griega será la versión de los 70. O sea, primeramente hay una gran influencia griega por su idioma. El idioma se va a convertir en el idioma franco, en el idioma que la gente va a hablar. Pero la segunda influencia va a ser que nos va a llegar una Biblia, Antiguo Testamento, escrita en griego. Y va a ser vital. Hemos visto que la versión de los 70 era una introducción del Antiguo Testamento, una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿De acuerdo? Eso debe quedar muy claro. Era una traducción del hebreo al griego. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esa versión? Muy bien. Bueno, la respuesta es lo que tenemos en el punto B. Todos los de habla griega podrían conocer las escrituras del Antiguo Testamento. Tenemos que pensar un momento lo que había pasado. Durante el tiempo de la gran dispersión, los judíos van a ser llevados a todas partes del mundo antiguo debido a su deportación asírica por los asirios. Esta gente va a empezar a reunirse en la sinagoga durante la semana y especialmente el Shabbat, el sábado, para no perder ni su cultura ni su identidad religiosa. Pero hay algo que van a perder y eso es el idioma hebreo antiguo. Porque el idioma que se está hablando en muchos de los judíos va a ser el arameo. En casa se hablaba el arameo, en la sinagoga el hebreo antiguo. Poniéndolo en nuestros días, vamos a suponer, ¿conocéis el aranés? ¿Habéis oído el aranés, verdad? Bien, muy pocas personas hablan aranés. Ahora, toda la gente habla catalán. La mayoría de los que hablan aranés conocen bien el catalán. Sin embargo, muy pocos catalanes conocen el aranés. Lo mismo pasaba, el hebreo y el arameo son bastante similares
viene de la misma familia idiomática, pero el hebreo estaba quedando en desuso. Así que cuando ahora un niño va a leer la Biblia en hebreo, no la entiende. Habla el arameo, no entiende el hebreo, pero sí que habla con sus amigos en la calle, en el colegio, un idioma llamado griego, igual que hoy en España. Todos los niños hablan catalán y castellano. Así que, como conocían bien el castellano, el griego, los niños podían leer la Biblia en griego. Bienvenidos. Bueno, acomodaros. ¿Entendéis este punto? Es por eso que la Biblia Septuaginta es de tanta importancia para los judíos que han sido llevados lejos, muy lejos de Jerusalén. Han sido llevados a zonas de Babilonia, zonas de como Biblos, a zonas de Media, de Persia. Han sido llevados a zonas de Egipto, como la famosa isla de Elefantitis. Han sido dispersos por el mundo entero. Y más tarde incluso van a llegar a Sefarat, que es nuestra querida España. Y de esta manera encontramos un montón de judíos que ya no saben leer hebreo, ya no pueden leer el Antiguo Testamento en hebreo, porque lo que conocen es el griego. Así que era vital, de suma importancia, que ellos tuvieran una traducción de las Escrituras que pudieran leer. Lo que es curioso es que en la sinagoga se continuará leyendo en hebreo, pero la Septuaginta va a empezar a tomar el lugar más y más y más y más. Y vemos en el Nuevo Testamento que cuando Jesús lee las Escrituras, la lectura apoya el texto de la Septuaginta, no el texto hebreo. Esto es un dato interesante. Sé que estas son cosas bastante técnicas, pero nos ayuda a entender los cambios que estaban habiendo en el mundo antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa, cuando Felipe le predica al etíope, que menciona en Isaías 53, sí, lo hace de la Septuaginta. ¿Puedes leerlo? Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Habéis notado en esa lectura diferencias con Isaías 53? ¿Verdad que sí? Es debido a que ese texto que está ahí se está citando directamente desde la Septuaginta, desde el griego, no desde el hebreo. El etíope estaba leyendo la lengua culta, el texto culto, en griego. Muy probablemente, no lo sé, lo estoy pensando, este etíope debería hablar copto, lengua copta, muy probablemente, pero la lengua culta de los textos, de los pergaminos, serían en griego. Por eso nos encontramos en Alejandría, la famosa biblioteca de Alejandría, con una gran influencia helenística, influencia griega. Ya. Pero en las sinagogas ya no leían hebreo. Van a tomar el lugar el texto de la Septuaginta durante estos años, porque ahora sí todo el mundo va a entender el griego. ¿Y ahora? La Septuaginta. Ahora no, han vuelto al hebreo. Y de hecho ya hay un pasaje que nos recuerda cómo el hebreo va a volver a tomar su importancia en Jerusalén en los últimos tiempos, y es lo que está pasando ahora. El hebreo, que era una lengua muerta, se ha resucitado realmente. Ahora, hay diferencias importantes, pero básicamente un judío actual de hoy puede leer el hebreo bíblico. La Biblia Stuartensia es una Biblia en hebreo, y esa Biblia cualquier judío de hoy puede leerla, pero es el texto masorético del cual también ha provisto nuestra Biblia en castellano. ¿Sí? Buena pregunta.
Vale, pues vamos a la página 15. La importancia de la versión de los 70 era el hecho de que por ella todos los de habla griega podrían conocer las escrituras del Antiguo Testamento. Qué importante es esto, qué importante, porque va a influenciar incluso la predicación de Pablo. No es lo mismo hablar a los griegos de Atenas, que eran al Dios no conocido, ¿recordáis ahí? Porque adoraban a cualquier Dios, que hablar a los judíos que ya tenían un conocimiento religioso bíblico. No es lo mismo hablar o testificar a un católico que tiene conocimiento de la Biblia que testificar, no sé, a un musulmán, por ejemplo. Son totalmente dos campos diferentes. ¿Ah? O un ateo, aún peor, porque al menos el musulmán tiene un conocimiento de la existencia de un Dios, pero un ateo, no. Así que la Biblia en griego estaba también influenciando la cultura para que cuando llegue el Señor Jesucristo, la gente sabía la promesa de un Mesías, porque ya estaba así también profetizado. Ahora, según lo aprendido en la lección 1, y recordaremos aquí la lección 1, ¿cuántos de los habitantes de los países bajo la influencia griega hablaban en griego? Casi todos, casi todos. Ajá. ¿Entendéis esto, verdad? Es como hoy en nuestros días la mayoría de personas dentro de la universidad, dentro de la cultura o dentro de la economía utilizan el inglés. En Cataluña todos hablamos castellano. Hay un grupo que habla catalán, pero hay un grupo muy reducido que habla aranés. Es el ejemplo que antes ponía. Lo mismo pasaba en aquel entonces. El griego era la lengua franca, la lengua de los negocios, de la cultura, de la influencia religiosa. El hebreo era la lengua que se había quedado como cerrada en un círculo muy pequeño, y el arameo era la lengua familiar. El Señor Jesús hablaba arameo en casa, pero Él hablaba el griego. Cuando leemos el Nuevo Testamento, descubrimos que la lengua que el Señor Jesucristo hablaba para comunicarse estaba siendo el griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No fue escrito en latín, no fue escrito en hebreo. Eso nos debe llamar la atención y nos hace entender por qué Pablo, cuando él escribe una carta a los Corintios o a la iglesia en Filipo, va a hacer en griego. Cuando Lucas o Mateo o Juan escriben su evangelio, estos hombres que eran judíos, que podían haber escrito en hebreo, no lo hicieron. Podían haber escrito en arameo, pero era una lengua familiar, no lo hicieron. Utilizaron la lengua franca, culta, el idioma usado internacionalmente. Por eso el griego va a permitir que el Nuevo Testamento se extienda rápidamente. Podían leer las cartas de Pablo, de Pedro o el Evangelio. Si no hubiera sido por lo que estamos hoy leyendo aquí, si no hubiera sido que 330 o 23 años antes, con Alejandro el Grande, hubiera habido esta gran conquista y esta gran influencia helénica del mundo griego en todo el mundo, la tierra no estaría preparada para sembrar la palabra de Dios en griego. Esto es algo interesante. En el punto 21, la versión de los 70 tenía amplia diseminación a través del mundo griego, porque se encontraban en todas partes judíos de la gran dispersión. ¿Bien? Recordad eso que decíamos antes, cuando Babilonia se lleva 2 tribus y medias, pero Asiria se va a llevar pues las restantes tribus, las 10 tribus, algunos le llaman las tribus perdidas de Israel. Eso fue la gran dispersión, pero Dios estaba en control, y es tremendo ver cómo Asiria desapareció casi de la noche a la mañana. Ahora eso es otro tema para otra clase. El punto 22. La importancia de la versión de los 70 se ve en el siguiente hecho. Por medio de ella, todos los de habla griega podrían conocer las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Veis?
Dios utilizó en su providencia eventos como la gran dispersión, que es un juicio, porque Dios los dispersó a los judíos, pero Dios utilizó eso para preparar el camino de la venida de su Hijo de Jesucristo. Y Dios preparó el griego a través de las conquistas de Alejandro Magno para recibir el Evangelio en el griego del Nuevo Testamento. Punto 23. Completa los dos hechos notables de la época de influencia griega que prepararon al mundo para la venida de Cristo. Os lo dejo rellenar a vosotros. Como el griego como lengua franca, ¿no? O común, lengua franca o común. Y la versión de los 70. La Septuaginta. Septuaginta. Ahora, con tus propias palabras, a ver si podemos tomar esa idea y poder resumirla con tus propias palabras. ¿Qué era la Septuaginta? ¿Qué era exactamente? ¿Cómo la definiríamos? Cuando oyes por ahí o lees en algún comentario, en algún atlas bíblico, como los que os he estado hablando, ¿no? La Septuaginta. ¿Qué era eso de la Septuaginta? ¿Cómo lo definiríais? Rápidamente. Sharon. La traducción. La traducción, bien, Del empezamos Antiguo bien. Testamento Sí. al Del hebreo. al griego. ¿Ves? Claro, fácil. Escritura. La traducción Yo no, mira. de las escrituras. ¡Oh, si está ahí apuntado! ¡Qué horrible! Lo teníais ahí apuntado. No, yo no. Una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Muy bien, muy bien. Fijaros la importancia de la Septuaginta y hoy estamos tratando por encima esta versión, pero dentro de los estudios en el seminario dedicamos un año entero a estudiar la Septuaginta. Un año entero. Tanto de su influencia, sus palabras, sus connotaciones, por qué se llama así, quién la tradujo. O sea que es un estudio amplísimo, muy, muy amplio la Septuaginta. Y sería interesante dedicar más tiempo del que estamos dedicando, pero para nuestro estudio creo que nos basta esto. Sí. La traducción al latín está hecha desde la Septuaginta o desde el hebreo. Bueno, ¿Cómo se llama? ya, la Vulgata latina fue hecha por Jerónimo, pero antes de esa Vulgata latina hay otras vulgatas escritas en latín. Hay otras versiones que no son la que hizo Jerónimo, sino que son otras traducciones desde el griego, desde la Septuaginta al latín. Y desde también el Nuevo Testamento hay porciones en diferentes textos. Después hay otra del Antiguo Testamento traducida que es la Pesita, que también es una traducción muy interesante. Pero la que tradujo Jerónimo utilizó también la Septuaginta. Comparación textual es lo que él hizo. Muy bien. Bueno, pues vamos de esta manera ya a resumir en el punto 226. La versión de los 70 se tradujo durante la época en que los láquidas reinaban sobre Palestina. En el año 196 a.C., Palestina fue conquistada por los seleucidas de Siria. Ahí está el mapa número 2, yo creo que os lo he pasado. Bajo esta dinastía los judíos sufrieron persecución. Y el colmo era la profanación del templo en Jerusalén por el rey Antíoco Epifanes. Notad ese nombre, Antíoco Epifanes, porque este nombre sale en muchos de los comentarios, es un nombre importante para el libro de Daniel, que sería ese cuerno pequeño, Antíoco Epifanes, que profanó el templo sacrificando un cerdo sobre el altar. Eso fue algo horrible. Estableció en el templo la adoración a los dioses de los griegos, prohibió la adoración a Jehová. En hecho, principió la rebelión de los judíos, lo que dio
principio, la época de los macabeos. Dicha época se estudiará en la lección 3, vamos a profundizar en la época de los macabeos. Pero ese nombre, recordarlo, Antíoco Epifanes, es un precursor, es un tipo de lo que será el anticristo durante la tribulación. A la época de la influencia griega, Palestina se encontró bajo los lágidas y luego bajo los selúcidas. ¿Cuál de estas dinastías trata mejor a los judíos? Los lágidas. Los lágidas. De todas maneras, ambos eran griegos, simplemente su influencia va a ser un poco lo que va a cambiar. Ahora, tenéis en la página 16, tenéis un repaso de lo aprendido. Así que esto es vuestro examen. Yo quiero que toméis esta hoja, la hoja 16, la llevéis a casa y lo hagáis. Sin mirar, porque me parece que podéis mirar una vez hayáis rellenado. ¿Vale? Están aquí las respuestas, vas poniendo tu hoja guía y sin mirar vas apuntando. Y es un repaso personal para ver si hemos entendido bien estas dos primeras lecciones que han sido realmente intensas, como veis, pero que nos ayudan a poder enfocar mucho más esos principios que Dios establece. No sé si hay alguna pregunta antes de seguir adelante, alguna aclaración de alguna de las cosas que hemos estado viendo. ¿Os fue esto tan claro? ¿Sí? ¿Y por qué la traducción la hacen del hebreo? No la de la Septuaginta. ¿Por qué la traducción la hacen del hebreo? La Reina Valera y todas estas versiones. Muy buena pregunta. O sea, tenemos la traducción en hebreo, texto masorético, y tenemos la Septuaginta. Ahora, yo no sé griego, yo no sé hebreo, yo quiero leerla en castellano, entonces tengo que traducirla al castellano. Y lo que el hermano está preguntando es, ¿por qué no traducirla desde la Septuaginta? Esta es una pregunta muy importante, porque tiene que ver con dos temas bíblicos muy importantes. La primera es la inspiración de las Sagradas Escrituras y la segunda es la preservación de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos que la inspiración se aplica sobre los textos originales. El texto que escribió Pablo, el texto que escribió Moisés. La inspiración va a aplicarse sobre el texto hebreo. La Septuaginta es una traducción. Por lo tanto, no tiene inspiración, tiene dirección del Espíritu Santo. Cualquier traducción es guiada, y los traductores son muy cuidadosos porque es la palabra de Dios. La inspiración del Nuevo Testamento va a producirse sobre el texto bíblico, el Nuevo Testamento koiné. Ese Nuevo Testamento escrito en griego, ese va a ser el inspirado. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer una traducción, no tengo que ir a la Vulgata latina, tengo que ir al texto original griego. Cuando yo quiero hacer una traducción del hebreo, no tengo que ir al griego, que es una traducción del original, sino que tengo que ir al original, texto en hebreo. ¿Sí? Eso es en cuanto a la inspiración, pero también en la preservación, porque Dios ha prometido preservar, guardar su palabra de error a lo largo de los siglos. Nosotros creemos que esa preservación se apoya en el texto hebreo masorético. El masorético es el mismo que el estuartegense, lo único que pasa es que el masorético tendrá los puntitos para las vocales. El texto en griego se aplica sobre el texto recibido, el texto que Erasmo recopiló, la familia de textos que llamamos textos bizantinos, más o menos. ¿Sí? Muy bien. Otra pregunta.
Pues hacer el examen. Ahora no, esos deberes para casa. Y así sufriréis. Vamos un momento a entrar en la lección 3, la época de los Macabeos. Y hasta el nombre es gracioso, ¿verdad que sí? Macabeos. ¿Qué quiere decir? Bueno, al terminar el estudio de esta lección, vamos a descubrir varias cosas de esta época. Lo primero es que vamos a apuntar la tercera época en el periodo entre los dos testamentos. O sea, hemos visto la primera, hemos visto la segunda, la gran dispersión asiria y babilónica, hemos visto la segunda, la influencia griega, pero ahora vamos a ver la tercera. La tercera es la época de los Macabeos. ¿Y qué importante es esta época y cómo va a influenciar cuando el Nuevo Testamento llega? Vamos a ver 3 grupos importantes que surgieron durante dicha época. Vamos a ver también algunas de las características de los fariseos y de los saduceos. Vamos a ver que ellos fueron los que iniciaron también esta época y empezaron ahí. Y por último, definir el concilio de los judíos, decir el número de miembros y quiénes eran. Ahora, ¿por qué el concilio de los judíos? Porque el concilio de los judíos va a producirse en esta época de los Macabeos. A diferencia de la sinagoga, que como vimos, inició en la época de Babilonia, de la gran dispersión, aquí vamos a ver cómo va a empezar los saduceos, los fariseos, y va a empezar también el concilio de los judíos, que eran los del reino de Judá. El reino de Judá. Y eso va a ser muy interesante. ¿Vale? Un repaso rápido. Primeros puntos. Vamos a ver lo que ha quedado en vuestra mente. Como repaso, completa el bosquejo de las primeras 2 épocas del periodo entre los 2 testamentos y los hechos notables de esta época. No miréis, os dejo rellenarlo rápidamente mientras estáis ahí, rellenar lo que podáis en ese pequeño bosquejo. ¿Tú tienes las notas? ¿Te falta la lección 3? Te falta la página 17. Me falta esto entonces, ¿eh? A partir de la 23. No lo digas. Pensaba que lo tenías todo. Es que tengo aquí copias también. Jeremías y Sharon, ¿vosotros tenéis estas páginas? Sí. Sí, ¿tú, Jeremías? ¿Hasta la página 22? Yo no sé en esta cuál tengo, creo que tengo las primeras horas. Ponerlas todas, si os falta algo, decídmelo, ¿de acuerdo? Tengo aquí copias también para María y Ana, Judith, no sé si también necesitarán. Sí, si falta alguna más. Estas son las del otro día y aquí tenemos las de hoy. Tu pare també hi ha còpies per ell. Muy bien, una vez la hayáis llenado, vamos a repasarlo y ver si lo tenéis bien escrito. ¿Cómo os va? ¿Lo habéis terminado? Vale, le voy a dejar a Rosa que lo lea. Voy a confesar que he mirado. ¿Tú has mirado? ¿Cómo que has mirado? Bueno, dice, la época del Imperio Persa, del 445 al 336 a.C. Muy bien. Primero, la gran dispersión. Segundo, la sinagoga. Y tercero, los escribas.
3. Los escribas, vimos la importancia de los escribas. Sí. La letra B ¿Sí? es la época de la influencia griega, Ujú. del 336 al 167 a.C. El griego como lengua común y la versión de los 70. Muy La bien. Septuaginta. La Septuaginta. Pues vemos ahí esas dos grandes etapas, el imperio persa, el imperio griego, las influencias de ambos en el mundo judío preparando el Nuevo Testamento. Pero ahora viene la tercera influencia, la época de los macabeos. Y en esta tercera influencia va desde el año 167 al 63 a.C. Y vamos a ver la influencia de los fariseos, los saduceos y el concilio. Eso es lo que vamos a estar viendo durante esta introducción en la lección 3. En la lección 2 veíamos que hacia fines de la época de la influencia griega los judíos fueron perseguidos por los selúcidas. Allí mencionamos 3 maneras en que el rey Antíoco Epifanes mostró su odio contra los judíos y el Dios de estos. Apunta una de esas maneras. ¿Qué es lo que hizo Antíoco Epifanes para mostrar el odio que tenía hacia los judíos? Sí, Sacrificó un cerdo, profanó el templo, persiguió a los judíos. Curioso. Y debemos entender esto. ¿Por qué hay este odio hacia la nación de Israel? ¿Por qué? Yo creo porque es el pueblo escogido por Dios. En los forums que hacemos dentro de la Universidad de Tel Aviv, hay uno de los estudiantes, es un profesor en Argentina, argentino, y él hizo esta pregunta: ¿por qué Jerusalén es tan importante si estaba fuera de cualquier lugar de influencia? ¿Por qué es una ciudad que se vuelve tan importante? Y nadie ha contestado. Yo tengo ganas de contestarle. Voy a ver esta semana en el siguiente foro cuando entremos. La razón por la cual Jerusalén es de suma importancia es porque es la ciudad escogida por Dios. Ahora, no hay una importancia geoestratégica, militar, económica. Sí hay una influencia, lo que llaman el Levante, el Medio Creciente, es un lugar de conflicto, es un lugar donde Egipto subía y Asiria bajaba y estaban ahí peleándose, era el lugar de batalla, pero más que nada era el lugar de paso de civilizaciones. Era el único lugar donde había acueductos y fuentes de agua para poder beber. Si no, tenías que cruzar el gran desierto de Arabia para poder llegar al río Éufrates. Era un lugar importante, sí, pero Jerusalén y Judá va a ser el lugar escogido por Dios. Esto es algo que debemos leer. Bien, en el punto 3.3, además de lo ya dicho, Antíoco Epifanes mandó matar a muchos de los judíos, muchos. Impuso la pena de muerte para los que leían las Escrituras y prohibió que circuncidasen a sus hijos y que guardasen el sábado. Por leer el Antiguo Testamento, los judíos perdían su vida. Qué horrible. Bien, marca la frase que expresa mejor la actitud que crearía en los judíos estos actos de Antíoco. ¿Qué pensáis que hicieron los judíos? ¿Se atemorizaron? ¿Se sometieron? ¿Se rebelaron? ¿O indiferencia? ¿Qué harían estos judíos delante del ataque de Antíoco Epifanes? Rebelión y nacionalismo, sin duda alguna. En cualquier sociedad que tú intentas controlar y prohibir su lengua y su cultura, más tarde, más temprano vas a tener una rebelión. Lo paso a nuestros días, lo que va a pasar el domingo. Cuando tú intentas controlar la lengua y la cultura de un pueblo que tiene identidad propia, no ayuda, ¿eh? No ayuda. Lo que hace es encender más. Y esto es lo que va a pasar con los judíos. Los judíos van a sentirse humillados, van a sentir que están perdiendo su identidad propia, y lo que va a hacer va a ser lo que llamamos
la revuelta de los macabeos. Y en esa revuelta va a ser una revuelta social, política, militar. Podéis leer el libro, es un libro apócrifo, no es inspirado por Dios, no forma parte de las Sagradas Escrituras, pero sí es un libro histórico interesante. Es la primera y segunda de Macabeos, que se encuentra en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia católica. Y esos dos libros nos narran los eventos históricos que ahora vamos a estudiar. Pero es interesante, es una época conflictiva, pero importantísima para entender lo que pasaría con la venida del Señor Jesucristo. En la página 18, leo de los apuntes. En la aldea de Modín, un oficial sirio mandó a un anciano sacerdote judío llamado Matatías a que sacrificara a un dios pagano. Matatías rehusó hacerlo y mató a un judío que ofreció hacer el sacrificio. Mató también al oficial sirio. Luego se escapó al desierto con sus hijos, por lo que había hecho. Matatías llegó a ser un héroe nacional. Muchos patriotas se juntaron con él y con sus hijos y formaron un ejército de guerrilleros. Al morir Matatías, su hijo Judas tomó el mando de los guerrilleros. El apodo de Judas era el Macabeo, el martillo, es lo que quiere decir un Macabeo. Los guerrilleros judíos montaron varios ataques contra el ejército sirio. Perdieron las primeras batallas, pero al crecer en número y experiencia, fueron más efectivos. Finalmente vencieron a los sirios y consiguieron la independencia de Palestina para los judíos. Estos gozaron de unos 100 años de libertad bajo los descendientes de Matatías. Bien, ya hemos mencionado el título de los descendientes de Matatías, los que gobernaban a los judíos durante 100 años de libertad son los martillos, los macabeos. Ahora fijaros cómo todo empezó con un evento puntual, uno más de los que seguramente habían habido. Y este judío dijo, yo no voy a sacrificar. Y cuando otro judío sacrificó en lugar de él, su ira justa hizo que matase al judío y matara al asirio que lo había ordenado. Por supuesto, tuvo que echar pies en polvorosa, como decimos. Tuvo que huir a las montañas. Y sus hijos huyeron con él. Dios en su soberanía utilizaría esto para producir 100 años, que son muchos años, de libertad religiosa, política y social de los judíos. Ahora, un evento, y no lo dice esto en nuestras notas, pero es que esto quedará clavado en la mente de los judíos. Y cuando vino Roma, y de nuevo fueron subyugados bajo el poder de Roma, la historia de los macabeos estará muy metida en el corazón de muchos judíos que quieren liberarse del yugo romano, porque ya se habían librado del yugo de los asirios a través de los macabeos. Y por eso cuando el Señor Jesucristo viene, hablando del reino, recordad que los judíos querían establecer el reino, pensaban que a lo mejor Jesús era otro libertador como los macabeos. Y también la Biblia nos habla de un tal Barrabás. ¿Recordad lo que él hizo? Hizo una secesión, un levantamiento en contra del poder de Roma. Y todo estaba ahí, en la mente del judío. Ahora, en el punto 5, vamos a seguir avanzando un poquito más. Durante la época de los macabeos se desarrollaron 3 grupos que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y fue en esta época donde estos 3 grupos van a aparecer. El primero, los fariseos. El segundo, los saduceos. Y el tercer grupo, el concilio. La secta de los fariseos. Ahora, dejadme definir la palabra secta. Porque a veces uno dice el secta y eso es un montón de locos haciendo cosas raras. No, la palabra secta quiere decir una
división de un grupo mayor. Por eso los cristianos se creían que eran una secta de los judíos. O sea, tenemos un conjunto de doctrinas y de enseñanzas, y de ese conjunto sale un grupo reducido, y a esto se le llama sección, se llama secta. ¿Lo veis? Ahora, generalmente esta sección, esta secta, este grupo disidencia, esa es otra palabra que usamos, esa disidencia generalmente va a ser un grupo rarillo, un grupo fuera de lo que es bien aceptado. Por eso el término secta, sección o disidencia se va a convertir en un término despectivo, en un insulto. Son una secta. Son los que han salido del grupo y se han metido ellos ahí a hacer lo suyo. Eso es una secta. Bien, ahora en nuestros días ha cambiado, porque la secta sí es, en la época, o sea, en el término negativo, una secta es un grupo que controla. Es un grupo cerrado, un grupo que controla la libertad del individuo. Eso es una secta. Pero no era el nombre oficial al principio. Así que durante esta época de los macabeos se desarrollan estos tres grupos. La secta de los fariseos se componía mayormente de los que, comenzando con la gran dispersión, se dedicaban a copiar, estudiar, interpretar y enseñar las escrituras. Según la lección 1, estos se conocían como los escribas. Es interesante porque el nombre escriba en hebreo es sefarim. Y de ahí viene el nombre también farisim, fariseo. ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento dice escribas y fariseos. Escribas y fariseos. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo es lo que al menos entiendo cuando hace esta diferencia entre escribas y fariseos. Los escribas van a ser los amanuenses, los copistas, y los fariseos van a ser los maestros. Pero es que los fariseos habían sido escribas. Es como para que, digamos, un profesor que termina convirtiéndose en un investigador. Los fariseos eran los investigadores de la ley, los escribas eran los que copiaban la ley. Esa sería la diferencia. Por eso marca escribas y fariseos. Pero como vemos aquí en estas notas, la secta de los fariseos se componía mayormente de los que, comenzando con la gran dispersión, se dedicaban a copiar. O sea que estos escribas terminaron siendo fariseos. Ahora, por medio de Moisés, Dios había encomendado a los sacerdotes, descendientes de Aarón, el liderato espiritual del pueblo de Israel. ¿Recordad esto? Dios había establecido el sacerdocio arónico, descendientes de Aarón, como los líderes que debían dirigir la vida espiritual de la nación. ¿Pero qué pasó? Después del tiempo de Esdras, los sacerdotes judíos comenzaron a dar cada vez menos importancia a la ley de Dios, buscando más bien el poder político, la posición social. Frente a este hecho aumentó el celo de los escribas por la ley y el estado religioso del pueblo judío. Durante la época de los macabeos, de entre los escribas se formó una secta llamada los fariseos. El nombre fariseo significa separado, apartado. Estos eran los fundamentalistas de aquel tiempo, ¿vale? Separación bíblica. El pueblo les dio este nombre, ya que los fariseos se separaban de los gentiles, de toda impureza, y aún de los judíos que no eran fariseos. ¿Entendemos esto? Lo que va a pasar, y esto es muy interesante, y la historia se replica, la historia se vuelve a realizar. Lo que va a pasar es que, bien, en el Antiguo Testamento Moisés, Dios le dice que los sacerdotes van a enseñar la ley. Los sacerdotes arónicos tienen que enseñarla, tienen que copiarla, tienen que guardarla, tienen que enseñarla. Es función de los sacerdotes. Pero los sacerdotes van a dejar esa responsabilidad para convertirse en un grupo social y político. Se van a dedicar a lo político y a lo social. Y van a dejar a un lado
la ley de Dios. Eso lo vemos a través de la Biblia. Cuando viene Esdras y Nehemías, de este grupo grande de religiosos judíos, hay un grupito pequeño que va a decir, tenemos que separarnos para volver a los fundamentos, a lo esencial de nuestra fe, a las Escrituras. Y tenemos que vivir muy rectamente. Vamos a separarnos. Eso es la secta, la disidencia de los fariseos. Ahora, ese movimiento, en este punto donde estamos viendo, no era malo. Estaba siendo una crítica de lo que debería haber sido y no estaba siendo. Pero como veremos, los fariseos, cuando vino el Señor Jesucristo, ahora estaban muy orgullosos de ellos mismos. Habían perdido el corazón, habían perdido el deseo de agradar al Señor y de conocer a las Escrituras, y se habían hinchado en su propio conocimiento. Entonces, atacando al grupo mayoritario de judíos, se habían convertido realmente en un grupo sectario y en un grupo con muchos problemas. En un grupo hipócrita, apartado y en un grupo religioso. Ahora, marca la palabra que es sinónimo del nombre fariseo. ¿Hipócrita? No, fariseo no quiere decir hipócrita. Aunque se convierten en hipócritas. ¿Quiere decir religiosos? Ajá, eso es, apartado. El nombre fariseo quería decir simplemente alguien que se había apartado específicamente para mejorar, para crecer en el conocimiento de Dios. Punto 3, 7. Apunta 3 cosas en que creyeron los fariseos según Hechos 23:8. Jeremías, Hechos 23:8. ¿Tienes ahí la Biblia? Si puedes leer, sisplau, gracias. Hechos 23:8. Ahí Sandra, estás pendiente. Hechos 23:8. Pues los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¡Ajá! Ese versículo nos habla de los fariseos y de los saduceos, pero nos dice, ¿qué creían los fariseos? 3 cosas que creían, 3 doctrinas. La primera, la resurrección. Los fariseos creían que había vida después de la muerte. Creían que había una resurrección. Los saduceos no. Los fariseos creían en los ángeles, en seres angélicos, en seres no humanos, no físicos, sino en otra especie. Y también creían en seres espirituales. Creían en un mundo bipolar entre el mundo físico y el mundo espiritual. Los saduceos, ¿no? ¿Eh? Por lo tanto, los fariseos estaban muy cerca de la verdad. Es que ese fue tal vez su punto más complicado, que estaban muy cerca de la verdad y tenían mucha verdad, pero se llenaron de orgullo por esta verdad, en vez de humildad delante del Señor. Y eso es un problema que también creo que ha pasado, lo que llamamos el fundamentalismo bíblico, que empezando bien en un inicio, terminó siendo un grupo raro, sectario, apartado y conflictivo. Y es una lástima, pero es cuando dejamos que la palabra de Dios sea nuestra única norma de fe y práctica. Cuando dejamos eso, entonces estamos en conflicto. Ahora, vamos a la página número 19. Me gustaría terminar hoy con los fariseos y vamos a intentar avanzar un poquito más en cuanto a ellos, para después ya entrar con los saduceos la semana que viene. Pero en la página 19 dice que los fariseos eran conservadores, mantenían firmemente la creencia de que las enseñanzas del Antiguo Testamento y las tradiciones de los ancianos debieron guardarse estrictamente. ¿Veis ahí su corazón de guardar la ley, de guardar lo que a Dios le agrada? Eran también, y ahí viene el problema, legalistas. En otras palabras, se preocupaban más por el cumplimiento externo de la ley que por la actitud espiritual y la condición del corazón del hombre. Sharon, por favor, puedes leer Mateo 23, 13 al 16. Y Josué, Mateo 23, 23 al 26.
¿Sí? Es el mismo capítulo, Mateo 23, Sharon del 13 al 16, Josué del 23 al 26. El 13 al 16, ¿no? Sí. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las caras de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, me hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Wow. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Las de Jesucristo. Pero su dureza venía como fruto de su santidad, porque él había visto la hipocresía de esos hombres. El problema del legalismo es creer que por el cumplimiento de tu fisonomía externa vas a alcanzar la salvación. Que Dios te va a aceptar más. Pero el problema es que es solo externo, no hay nada interno. Eso es el legalismo. Una persona que tiene normas no es legalista. Una persona que tiene convicciones no es legalista. La persona que tiene convicciones y no vive en ellas es hipócrita. Pero la persona que tiene convicciones y aparte cree que por ellas Dios le va a aceptar más, esa persona ha caído en el fariseísmo. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Y el problema de los fariseos era justamente el legalismo. Por eso las palabras separados, conservadores y legalistas describe a quién? A los fariseos. A los fariseos. Personas sí separados, correcto, querían separarse, bien, pero eran conservadores, bien. ¿Cuál era el problema? Legalistas. El legalismo es la mezcla de la hipocresía con el orgullo, pensando que eso nos llevará a una mejor aceptación de Dios. Pero Dios conoce los corazones. El Señor nos guarde del legalismo y del fariseísmo religioso. Hay más. En el espacio al lado de cada definición escribe la palabra correcta. Separados, conservadores, legalistas. Os lo dejo hacer a vosotros. Rápidamente. Separados, legalistas, conservadores. Separados, legalistas, conservadores. El punto número 10. Punto número 1. Enfatizaban el cumplimiento externo de la ley. Eso se llama legalismo. Solo lo externo de la ley. Por eso la Biblia dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Si solo enfatizamos la letra, moriremos. Tenemos que entender el espíritu. En segundo lugar, guardaban las tradiciones de los ancianos conservadores. El problema viene cuando las tradiciones se ponen por encima de la inspiración bíblica, de la revelación bíblica. ¿Lo veis? Muchos del cristianismo vivimos tradiciones, no vivimos lo que la Biblia enseña. En tercer lugar, se apartaron de los demás, eran separados. Una cosa es ser separados y la otra separatistas. Son dos cosas bien diferentes, ¿verdad que sí? Estos se convirtieron en separatistas totales. Entendemos por qué los fariseos criticaban a Cristo. ¡Wow! Claro que lo entendemos. Y a los apóstoles, cuando nos damos cuenta de que aquellos ponían más énfasis en el cumplimiento externo de la ley que en la condición espiritual del corazón del hombre. El Señor Jesús comió con pecadores. Se dejó tocar por una mujer de mala vida. El Señor Jesús llamó a pecadores al arrepentimiento.
Los fariseos no se mezclaban con ese atajo de pecadores. Y menospreciaron a Cristo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Penoso. Pero así era el corazón del hombre, no ha cambiado, no ha cambiado. Los fariseos eran separados, conservadores, legalistas, eso que eran. Una secta que surgió de entre los escribas, ¿veis? Dentro de los escribas, ¡chum!, se convirtieron en profesionales de la ley de Dios. Y ahí cayeron en el error. Bueno, hemos mostrado cómo después de la época de Esdras creció el celo de los escribas por la ley, mientras que los sacerdotes, es la palabra que tienes que poner ahí, descendientes de Aarón, la descuidaban por cuanto buscaban el poder político y poder social. Eso es la parte triste de todo este conflicto. Es que los que tenían que haber cuidado por la ley de Dios, los sacerdotes, en vez de dedicarse al estudio de la palabra de Dios y a la enseñanza del estudio de la palabra de Dios, se dedicaron a politizar, a ser políticos y a socializar, a ser sociales. Y no es lo que está pasando también en nuestras iglesias en general. Intentamos hacer obra social, somos bien aceptados por la sociedad. O intentamos hacer política, ¿vale? Hacemos política. Hay muchas maneras de hacer política. Y olvidamos la ley de Dios. Y yo lo digo pues con pesar también. Me pesa que no haya en medio de nuestras iglesias un verdadero interés por estudiar la palabra de Dios, porque no lo hay. Es más fácil hacer política o ser socialmente correcto, pero estudiar la palabra de Dios, ¿para qué? Y así es el resultado del cristianismo que estamos viviendo en nuestros días, donde podemos caer en el riesgo de que se levante una secta como la de los fariseos. Ahora, no eran los peores, había otro grupo, y estos son los saduceos. Los fariseos eran correctos, teológicamente, no espiritualmente, ¿de acuerdo? Eran correctos teológicamente. Ahora, el grupo que veremos la semana que viene, con ayuda del Señor, los saduceos, estos eran herejes. Estos eran peor porque eran herejes. Pero vamos a ver por qué llegaron a esas conclusiones. Ahora, antes de terminar en una oración, ¿hay alguna pregunta, hay algún comentario que queráis hacer, alguna anotación? Muy bien, recordad vuestros deberes. Tenéis ese examen que hacer para la semana que viene. En el quiz donde estoy en la Universidad de Tel Aviv, nos hacen hacer exámenes semanalmente. Pero nos dan la oportunidad de hacerlo hasta 100 veces. Lo haces una vez y te corrigen. ¿Ves dónde te has equivocado? La segunda vez te lo corrigen y ves dónde te has equivocado. Yo creo que antes de 100 veces habré acertado todo, ¿no? Así que no os desaniméis. Muy bien, vamos.